Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, guíanos por ese camino que eres tú, Señor. No permita, Señor, que ninguno se desvíe, Señor. Úsame con poder, Señor. Que hoy hablemos de tu verdad, Señor, y de tu maravillosa palabra. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Cristo, por torpe que sea, nadie se extraviará. Amén. Hermanos, algún incauto podrá preguntar, ¿es que en todo Israel no hayan caminos bien hechos en donde se pudieran dar seguros, sin temor a tropezar, sin temor a perderse, y donde pudieran caminar los santos? La respuesta es sencilla. Claro que en época de paz muchos caminos cumplían todas estas condiciones y otras más, pues eran caminos multitudinarios por donde todo el mundo podía pasar sin temor a perderse. Muchos caminos podían dar seguridad e incluso la garantía de llegar, pero no hay un solo camino que fortalezca los pies del cansado, que enderece a los pies torcidos, que impida el paso de lo mundano y en especial que dé garantías que en su senda nadie será desviado. Vamos a leer una historia. Vayamos a Primera de Reyes 13:1 al 24. Los caminos pueden ser variados y pueden ser muy bien hechos, muy bien demarcados, pero no dan garantía. Nos dice la palabra del Señor. Primera de Reyes 13:1 al 24. He aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de Israel nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está será derramada. Recordemos, hermanos, que esos altares eran en piedras macizas que ni siquiera eran talladas, eran en piedras naturales muy resistentes. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de tu Dios, de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me ha estado ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan,
ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandamiento de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Hermanos, esta historia nos muestra que habían bastantes caminos en Judá e Israel, tantos que incluso el Señor le ordena: no te regreses por el camino por donde fueres. Es decir, no te regreses por el camino que lo llevó seguro a molestar al rey. En esta forma, un camino lo llevó directo al rey y el otro lo traía seguro a su casa, sin peligro de perderse, sin peligro de los ladrones y sin peligro de tropezar y caer. Pero de lo que el camino no lo pudo proteger fue del engaño y de la desobediencia. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que no estamos hablando de un hombre común. Estamos hablando de un profeta. Estamos hablando de un hombre recto, de piernas firmes. Los caminos, por muy demarcados y seguros, no pueden impedir que en un descuido, en un movimiento de distracción, nos desviemos o, como el profeta, nos dejemos engañar y terminemos en la desobediencia. Ahora, los caminos tampoco pueden escoger ni seleccionar a sus transeúntes. ¿Por cuántos caminos podremos transitar en nuestras vidas? Realmente por muchos. Pero ningún camino, por cómodo que sea, nos puede garantizar en él el gozo, la seguridad, y menos aún puede garantizar que el caminante llegue a su destino. Ningún camino puede fortalecer tampoco al desfallecido, ni enderezar los pies de quienes andan torcidos. Podríamos incluso decir
que todos los caminos por donde transitamos, por perfectos que sean, tienen innumerables obstáculos que pueden impedir que lleguemos a nuestro destino. Bunyan, en el progreso del peregrino, nos muestra con cuán facilidad nos podemos desviar del camino. Incluso nos muestra desde la palabra del Señor que los caminos más cómodos y que se ven más apropiados son por lo general los que tienen más distracciones y obstáculos para llegar a la meta. El Señor no le advirtió al profeta sobre los peligros en el camino, pues estos deberían ser muy seguros en ese momento. Solo le dio una orden: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Pero el camino, por seguro que fuera, no podía evitar que saliera el engañador, quien llevó al profeta a la desobediencia y con esta a la muerte. Dice Matthew Henry a propósito del versículo: la mayor parte de la tierra es aún un desierto. En ella no se encuentran los medios de la gracia, adoradores espirituales ni frutos de santidad. Pero el camino de la religión y la santidad será abierto. El camino de la santidad es el camino del mandamiento de Dios. Es el buen camino antiguo. El camino al cielo es un camino claro. Se evitará que los que solo saben un poco y los indoctos se pierdan del camino. Será un camino seguro. Nada puede hacerles les puede hacer verdadero daño. Cristo es el camino a Dios. Será dado a conocer claramente. El camino del deber del creyente será claramente delineado. Entonces, sigamos adelante alegremente, seguros de que el final del camino será gozo eterno y reposo para el alma. Los que por fe son ciudadanos de la acción del Evangelio se regocijan en Cristo Jesús, y sus penas y sus suspiros huyen ante el consuelo divino. Así concluyen estas profecías. Nuestra esperanza de gozo y perspectiva de vida eterna deben tragarse todas las penas y todos los goces del presente. Pero, ¿de qué sirve admirar la excelencia de la obra de Dios a menos que podamos llamar nuestras sus preciosas promesas? Amamos a Dios no solo como nuestro Creador, sino porque dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. ¿Estamos andando en el camino de santidad? Probémonos a nosotros mismos con estas sencillas preguntas, en vez de perder tiempo en cosas que pueden ser curiosas y entretenidas, pero nada provechosas. Hermanos, como hemos dicho, el mundo está lleno de caminos, de promesas, de dioses y de religiones que alivian el alma mientras nos desvían y nos conducen a la más densa oscuridad. Pero el Señor nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, nos ofrece un camino que, si bien en algunos momentos nos exige mucho esfuerzo, es el único camino totalmente seguro. Amén. Un camino especial en el cual no solo no habrá posibilidad de desviarnos, sino que hay la garantía total de que lleguemos sanos a nuestro destino. Incluso nos dice que quienes están cansados recibirán tal ánimo que se fortalecerán sus fuerzas y que además se enderezarán sus pies torcidos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y nos dice
y habrá allí calzada y camino. Vayamos, hermanos, a Jeremías 31, 31 al 33. Y habrá allí calzada y camino. Nos dice la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es la promesa que muchos judíos nunca han querido entender. Que el Señor haría con ellos un nuevo pacto. Y un nuevo pacto somos dice la Escritura. Perdón, y un nuevo pacto, como dice la Escritura, significa que el antiguo pacto queda deshecho. Quedará tan solo los cimientos que serán soportados por la piedra angular, esa que desecharon los arquitectos. Este nuevo pacto, esta nueva calzada, este nuevo camino, como siempre ha sido dado por gracia, por la gracia del Señor, a pesar del pecado de los hombres, incluso de aquellos que invalidaron con su desobediencia el pacto antiguo. Hay que aclarar e insistir que este nuevo pacto conserva los mismos cimientos. La diferencia es que en este pacto el Señor permite ver claramente lo que había sido velado desde tiempos inmemoriales. ¿Qué era eso que había sido velado? Vayamos a 1 Timoteo 3:16. Nos dice la palabra del Señor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este Dios hecho carne fue el mismo que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, Cristo es la calzada, Cristo es el camino, el único camino al Padre. No hay más caminos ni senderos, solo Él. Y el único camino también significa que hay un único mediador. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y al igual que la Escritura lo hace en los asuntos fundamentales, también nosotros hemos repetido y lo seguiremos haciendo una y otra vez, que entre los inmensos pecados y engaños del catolicismo romano, que siempre van a quitarle la gloria al Señor, está el de establecer otros caminos y otros mediadores. María, los llamados santos, el mismo papado, y si hubiesen otros mediadores, sería porque también deben haber otros caminos. Y si hay otros mediadores y otros caminos, entonces, como diría el apóstol, por demás murió Cristo. El catolicismo romano y los otros falsos creyentes dentro del protestantismo no son conscientes de la gravedad de esas herejías, donde ponen otros intermediarios o intercesores, otros caminos fuera de Cristo. Estos le quitan la gloria y la tal suficiencia al Señor como Dios mismo. Como se ha explicado en varios momentos, lo que estas herejías
significan en realidad es que ni el sacrificio de Cristo ni Cristo mismo fueron suficientes para el plan de redención que Dios nos dio, y entonces es necesario pedir ayuda. Ir por ayuda a Egipto. Como según ellos las cosas de Dios no pudieron ser suficientes ni perfectas, entonces hay que recurrir a la ayuda humana y a la ayuda de los ídolos, a quienes les dan atributos que solo Dios tiene. Miren la gravedad de esas herejías. Hace algunos años explicamos una a una las herejías de Roma, que le quitan la gloria a Dios para dársela a los ídolos. A propósito de estos tiempos, recordemos lo que la gente celebra en la llamada Noche de Velitas. Celebran la Inmaculada Concepción de María. Esta creencia herética, dicen ellos, se fue desarrollando al parecer desde la Edad Media, declarada como supuesta verdad en 1661 por el anticristo de turno Alejandro VII y declarada como dogma de fe católica por Pío IX en 1854. O sea, son herejías realmente muy nuevas. Bueno, hay que aclarar que Alejandro VII fue inquisidor en Malta. Y nosotros ya sabemos cuál era el oficio de los inquisidores. Esta herejía dice que María fue concebida sin el pecado original para poder ser madre del Hijo de Dios, dando a María un origen divino igual al Señor, pues la única forma de haber sido sin pecado concebida es que, al igual que el Señor, hubiera sido concebida por el poder del Espíritu Santo sin la intervención directa del hombre. De esta forma, María sería igual que nuestro Señor, de la misma naturaleza del Padre, y en este caso sería siendo superior a nuestro Señor, pues sería de su mismo origen y sería su madre. Ahí sí sería la madre de Dios. Analizando desde un punto de vista histórico y religioso, podríamos concluir en verdad que esta herejía de la Iglesia Católica hace de María, de la mujer joven y piadosa, la hace igual a la diosa Aserá, abominada por Dios en el Antiguo Testamento. Hermanos, no son herejías pequeñas, son herejías inmensas que le quitan la gloria a Dios para dársela a los ídolos. Amigos, digo amigos, porque sé que mis hermanos lo tienen perfectamente claro. Solo hay una sangre redentora. Solo hay uno que los puede limpiar de todo pecado. Solo uno se entregó en sacrificio por todos. Solo uno dio hasta la última gota de sangre en rescate por nosotros. Solo uno recibió la ira del Padre por los pecados de la humanidad. Solo uno se levantó de los muertos y está sentado en la majestad de las alturas. Solo uno fue concebido sin pecado. Solo uno fue digno de abrir los rollos. Solo uno es el camino, la verdad y la vida. Vayamos, hermanos, a Hechos 4, 11 y 12. Nos dice la palabra del Señor en Hechos 4, 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y miren lo que nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigos, la piedra angular no es Pedro, no es María,
Ninguno de ellos se dio un sacrificio perfecto por nosotros. Claro que Pedro dio su vida, pero no para el perdón de nuestros pecados. Dio su vida por Cristo, por el Evangelio, al igual que millones lo han hecho. Y ninguna de estas muertes, ni todas juntas, salvarían a nadie. Así es. Incluso estas muertes no salvaron a los mártires mismos, pues estos no dieron su vida para salvarse, sino porque eran salvos. Así es. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará nada inmundo por ella, por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y dice la palabra del Señor, y será llamado camino de santidad. Recordemos una vez más que el Señor no solo nos llamó a ser buenas personas, es decir, a ser moralmente correctos, sino que nos ha llamado a santidad. Desde el principio nos dio la orden: santificaos pues y sed santos, dice en Levítico 27 y 8, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Yo Jehová que os santifico. Hermanos y amigos, ¿cuántas órdenes nos da el Señor en este solo versículo frente a la santificación y la obediencia? Santificado nos dice el Señor, pero nos da una magnífica noticia. Es Él quien nos santifica. El Señor nos dice una y otra vez que debemos ser santos como Él es santo. Por lo cual, amigos, no busquen ser como su pastor, no busquen ser como su líder, busquen ser como Dios, santos, santos como el Señor es santo. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Es Él en quien deben estar nuestros ojos puestos y puesto todo nuestro ser. Y nos dice que una vez santificados por Él, debemos guardar sus estatutos y ponerlos por obra. No nos dice, como hemos dicho muchas veces, que hagamos una simple oración. No nos dice que para ser santos debemos bautizarnos, solos bautizarnos, ni seguir una cantidad de sacramentos productos de la tradición humana. No nos dice que debemos hacer una gran cantidad de obras de justicia propia, y menos aún causarnos dolor o sufrimiento físico. Pero para aquellos que se dicen ser creyentes, pero quieren seguir viviendo en delitos y pecados, les recordamos que el Señor nos llamó a ser santos, a guardar sus estatutos y a ponerlos por obra. Hermanos, los invito como siempre a que leamos atentamente estas citas para meditarlas y guardarlas en nuestro corazón. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como siempre, el Señor es claro y contundente en su palabra, y en ella no hay variación. Sin santidad nadie verá a Dios. Y nos dice en Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nos dice en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Somos santificados mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor
nuestro. Y nos dice Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esta es la otra cosa que se le olvida a los católicos. Hecha una sola vez y para siempre. Hermanos y amigos, lo que nos dice la Escritura es que quien nos santifica es el Señor. Por eso es Él el camino de santidad. Y somos santificados por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Es Él el sacrificio perfecto, el perfecto sacrificio que nos redime de pecado. Es Él que nos limpia de todo pecado, santificándonos por medio de ese durísimo y terrible, pero maravilloso sacrificio. El Señor se imputa nuestros pecados y al limpiarnos de nuestras transgresiones y tomarlas para sí mismo, nos da su santidad. La Escritura nos dice que el Señor nos santifica en vida, cuando estamos vivos. Nos limpia y nos aparta de todo pecado. Su maravillosa obra es completa, es perfecta. Nos perdona nuestros pecados, nos quita la inmundicia del pecado y nos libera de la esclavitud del pecado. Ese es el camino de santidad. Esta es la perfecta obra del Señor. Y no necesita a nadie para hacer las cosas perfectas. Pero lo que supuestamente hace Roma, de canonizar a los muertos, no solo es antibíblico, sino que es el más abominable acto de espiritismo y brujería. El Señor nos dice que los muertos nada tienen con este mundo. Recordemos que la Escritura nos dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Las almas de quienes han muerto o están alabando al Señor o están en la más densa oscuridad. Nuevamente recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo cual nadie muere para ser santificado y hacer milagros después de muerto. Todos a quienes el Señor ha santificado, lo ha hecho mientras estaban en vida. Y a quienes les dio el poder para hacer milagros, también lo hicieron mientras estaban vivos. Todos los apóstoles, todos los discípulos del Señor que hacían milagros, lo hacían en vida. Todo culto a los muertos es abominación al Señor. A los amigos hay que insistirles una y otra vez. Las almas de quienes han partido están alabando a Dios o están en la más densa oscuridad. Si fueron santificados, si fueron limpiados, si fueron lavados por la sangre del Señor, si caminaron por el sendero de la santidad que es Cristo, si murieron en Cristo y por ende, si vivieron en sus mandamientos, sabemos en dónde están. En qué gloriosa presencia están. De lo contrario, así sea de gran dolor para sus familiares, nosotros también sabemos dónde están los que murieron sin Cristo y sin santificación. Están apartados de Dios y por tanto en un total tormento. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y dice la palabra del Señor:
y no pasará nada inmundo por él. ¿Qué cosa inmunda tiene comunión con el Señor? ¿Qué cosa inmunda va por el camino angosto? ¿Qué cosa inmunda entra por la puerta estrecha? ¿Qué cosa inmunda entrará al reino de los cielos? La respuesta es clara: ninguna. Parte de los argumentos que sustentan esta respuesta están en todos los versículos anteriores que leí, que nos muestran la maravillosa obra del Señor en nosotros. Lamentablemente, los versículos que nos dicen que nada inmundo entra en el camino de santidad, que nada inmundo entrará al reino de los cielos, también han sido usados por el enemigo de Cristo, por Satanás, por medio del catolicismo, para justificar lo injustificable, el diabólico invento del purgatorio. Recordemos que el purgatorio fue inventado en la Edad Media para fortalecer el enriquecimiento de la Iglesia Católica con las llamadas indulgencias, que para ese momento era alcanzar la salvación por medio del pago en dinero, metales preciosos, en tierras o incluso en ganados. En pocas palabras, la total comercialización de la fe. El negocio más despreciable de las cosas religiosas. Por eso Apocalipsis nos dice de ellos que son comerciantes de almas. Entonces la Iglesia Católica dijo que como según ellos nadie era santo y unos eran pecadores, más pecadores que otros, debían purgar sus pecados en una especie de lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Pero que el tiempo de purgar los pecados se disminuía o se eliminaba de acuerdo con la suma de dinero que se pagaba. O sea que los pobres se condenaban. En pocas palabras estaban diciendo que, como se ha dicho frente a estos falsos dogmas, que como para ellos el sacrificio de Cristo no había sido suficiente, ni siquiera los dolores recibidos en su carne, las humillaciones y los desprecios, tampoco el haber derramado hasta la última gota de sangre en redención por los pecados, y el haber soportado la ira de Dios en todo su ser, ni siquiera por haberse levantado entre los muertos, venciendo a la muerte y el maligno. Como todas estas cosas según ellos no eran suficientes, entonces, como hemos dicho, necesitaban de la obra de los hombres, bien sea supuestamente purgando por los pecados o pagando por ellos. En conclusión, una abominación total. La Escritura una y otra vez nos habla del sacrificio perfecto, de la muerte del autor de la vida, del justo por los injustos. El catolicismo olvida que fue sacrificado el Cordero perfecto, el único que nació sin pecado y que no cometió pecado. Cristo, el único que tiene estos atributos, porque son atributos divinos. El único sacrificio perfecto es el sacrificio del Verbo hecho carne. Nos dice Juan 1:1 al 5. Desde el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Hermanos y amigos, es el Señor quien nos limpia de toda inmundicia y nos santifica.
Por eso podemos caminar por un camino santo. Es el Señor quien, como a Josué, nos quita la ropa de la inmundicia y nos da nuevas vestiduras, vestiduras blancas y resplandecientes. Pero como el Señor conoce el corazón humano y la debilidad del corazón hacia el pecado, en su perfecta voluntad, lo diremos y lo seguiremos repitiendo para que lo entiendan, en su perfecta voluntad nos da otro regalo. Nos promete que luego de su subida al cielo no nos dejará solos, sino que nos dará un consolador que nos arguirá de pecado, de justicia y de juicio. No nos prometió que en su reemplazo, si no nos prometió que en su reemplazo nos dejaba un simple hombre, nos prometió que en su reemplazo nos dejaba el Espíritu Santo de Dios, quien moraría con nosotros y en nosotros. Es la garantía de la santidad. No solo vive en nosotros y con nosotros, vive dentro de nosotros. Amén. Nos dice Juan 14, 16 al 19. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Por eso fue que el varón de Dios se dejó engañar, porque esta promesa era para nosotros, para siempre y por siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos. Mire, no os dejaré huérfanos. ¿Por qué lo repito? Porque el anticristo de turno dijo que los protestantes que no tenían a María eran huérfanos. Pero la palabra del Señor me dice otra cosa. Amén. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. No estamos huérfanos. Tenemos el más maravilloso Padre, el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Hermanos y amigos, el Señor no nos dejaría en nada, no nos dejaría en manos de nada inferior que Él, sino que en su eterno amor y sabiduría nos dejó en manos de su Espíritu, quien morará, como se ha dicho, en nosotros y con nosotros, transformándonos conforme a su santa voluntad. Vayamos a Ezequiel 11, 19 al 20. Ezequiel 11, 19 al 20. Mire las promesas maravillosas del Señor. Nos dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo a ellos por Dios. ¿Cuál es entonces la obra perfecta en nosotros? Que nos justifica, nos santifica y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús, y por medio de su Espíritu dándonos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. O sea, que el Señor nos ha quitado toda inmundicia, y que va al cielo es porque ha nacido de nuevo. El que camina por el sendero de Cristo
es porque Cristo le ha dado un nuevo nacimiento y le ha quitado todas las inmundicias. No necesitamos purgar nada. El Señor lo pagó todo por nosotros. Amén. Vayamos a Efesios 2, 1 al 5. Vamos a leer unos versículos sobre ese nuevo nacimiento, que es lo que ellos no entienden. Es el Señor el que nos quita las inmundicias, nos las lava, nos da nuevos vestidos, nos hace nuevas criaturas en Él. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era nuestro estado anterior. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta es la maravillosa y perfecta obra del Señor en nosotros, darnos vida, porque como dice su palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué otra cosa nos dice el Señor? Y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 24. Y también nos dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, se ha entregado a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Toda la obra es de Dios y solo de Él. Estas son definitivamente las obras que no entienden los falsos creyentes y con ellos el catolicismo romano. En su perfecta obra, el Señor nos da un nuevo espíritu, su espíritu, y un nuevo corazón, dándonos de esta forma un nuevo nacimiento en Cristo, limpiándonos de toda inmundicia y de todo pecado, haciéndonos santos y escogidos para Él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor nos da nuevo nacimiento, nos hace nuevas criaturas en Él, nos hace santos para Él, nos transforma totalmente, dándonos nueva vida en Él. Nos ha limpiado, nos ha quitado nuestros vestidos de inmundicia y nos ha dado nuevas ropas. Nos ha dado un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Nos ha transformado para Él. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amigo, ¿eres el mismo de antes después de que te acercaste al Evangelio? ¿Tan solo te has apartado de los pecados más escandalosos, pero en silencio sigues practicando otros?
Te has apartado de los pecados escandalosos, pero aún amas al mundo y las cosas que están en el mundo. Te tengo malas noticias. El Señor aún no te ha dado un nuevo nacimiento. Clama al Dios misericordioso, llora por tu pecado, pide perdón al Señor por cada transgresión y pídele que te haga una nueva criatura en Cristo Jesús, que te cambie ese corazón de piedra y que te dé un nuevo espíritu. Amigo, cuando te hablan de santidad, de celo por el Señor, de celo por las cosas del Señor, cuando te dicen que hay que volver a las sendas antiguas sin apartarse a derecha ni a izquierda, cuando te dicen que debes obedecer a Dios en todo, cuando te dicen que te apartes de toda mundanalidad y de toda celebración que Dios no ordenó, ¿te suena a religiosidad, a fanatismo, a legalismo? Te tengo malas noticias. No has nacido de nuevo. El Señor no te ha dado un nuevo corazón ni un nuevo espíritu. Lo que quiere decir es que aún estás muerto en delitos y pecados, que aún amas al mundo y las cosas que están en él. ¿Qué les podemos decir a quienes están en el romanismo y ni siquiera saben qué es el nuevo nacimiento? Y a quienes están en iglesias de falsa doctrina y no le enseñan esta verdad del Señor. ¿Qué les podemos decir? El consejo lo ha dado el Señor mismo. Sal de allí, pueblo mío, para que no os hagáis partícipes de sus pecados. Hermanos y amigos, el Señor nos llamó a morir a nosotros mismos, a morir al pecado, a morir al mundo y a las cosas que están en él. Hermano, amigo, ¿ya estás muriendo a todo eso? Ahora pídele que te dé un nuevo nacimiento, que te dé vida nueva junto con él. ¿No has muerto a nada? ¿No quieres morir a nada? Entonces, en verdad, estás muerto. Estás muerto. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará nada inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, ya vimos la promesa del Señor, sino que él mismo estará con ellos. Ya nos dijo el Señor que está con nosotros por medio de su Espíritu, que Él es el que nos santifica y nos sustenta. Pero la palabra del Señor también nos dice: el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, sabemos que cuando llegamos al camino, no solo éramos torpes, sino que carecíamos de toda santidad y estábamos llenos de toda la inmundicia. Pero la Escritura es clara: el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y no se extraviará porque Dios mismo está con nosotros. Es Él quien nos ha salvado, nos ha limpiado de nuestras inmundicias, y es Él quien nos dirige. Es su Espíritu que nos arguye de pecado e impide que tropecemos y caigamos. Vayamos a Juan 6, 39 y 40. Juan 6, 39 y 40.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amigos, comprendan que toda la obra es del Señor y que todo lo que hace el Señor es bueno, agradable y perfecto. Este gran y poderoso Dios que tenemos, este gran poderoso Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, no ha necesitado y no necesita de la ayuda del hombre absolutamente en nada. Y cuando el hombre ha querido intervenir en los planes del Señor para supuestamente ayudar, lo único que ha hecho es generar desavenencias, problemas y pecados. Vamos a recordar dos situaciones de la Biblia. Todos sabemos lo que sucedió en estas dos historias. Con Sara, la esposa de Abraham, y con Rebeca, la esposa de Isaac, que quisieron ayudarle al Señor. Parece que el Señor se estaba demorando y ellas quisieron ayudar. Incluso podríamos decir que el conflicto que hay hoy en Medio Oriente se debe a la mala intervención de Sara en las cosas del Señor. Eso hacemos los hombres cuando queremos ayudarle al Señor. Empeoramos las cosas y generamos tragedias. Gracias a la misericordia del Señor, Esaú no mató a Jacob. Gracias a la misericordia del Señor. En cambio, las obras del Señor son perfectas y sus mandamientos maravillosos y siempre cumplidos. Vayamos a Isaías 35, del versículo 2b al 4. Dice la palabra del Señor: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Hermanos y amigos, es nuestro Dios quien ha venido a salvarnos. Es quien nos ha fortalecido las manos, quien nos ha firmado las rodillas, quien ha puesto firmeza y fuerza en nuestro corazón y nos ha quitado todo temor. Como lo hemos dicho y lo repetiremos una y otra vez, nuestro Dios es perfecto y perfecta su obra. Amén. Es Dios mismo nuestro camino. Es Él quien nos perfecciona en nuestro andar. Es Él quien nos ha curado de la plaga del pecado y nos libra de toda inmundicia. Es el camino perfecto. Para Él y solo para Él, todo el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Los incrédulos y los idólatras preguntarán: ¿y entonces qué ha pasado con todos los que comenzaron a caminar y luego se han desviado? ¿Qué sucedió con ellos? La respuesta nos la da la misma Escritura. Nos la da con los invitados a la boda. Todos estos que se han desviado, que quisieron caminar por el camino, son a quienes el Señor les preguntó: ¿cómo entraste aquí
sin estar vestido de boda? En pocas palabras, son los falsos creyentes, los que quieren entrar al camino por motivos equivocados, quienes pretenden negociar con Dios, aquellos que quieren la corona sin correr la carrera, aquellos quienes quieren que Dios sea su Salvador, pero no su Señor. Son los que son livianos con el pecado, los que encubren el pecado, los que no quieren morir ni negarse a sí mismos. En pocas palabras, son los que el Señor llama los hipócritas. Y un hermano en la fe les dice los formalistas de todas las clases. Los que no aman al Señor sobre todas las cosas. Son aquellos de los cuales el Señor refirió estas palabras. Y dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, andaban en el camino. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son los hipócritas de corazón, los que van a Cristo por los motivos equivocados, pero no quieren someterse a Cristo. Hermanos, en verdad, para quienes oyen y obedecen todas estas promesas, las promesas del Señor son maravillosas. Nos dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. Isaías 35, 5, 6. Hermanos, ¿qué éramos nosotros? Sino ciegos, sordos, mudos y parapléjicos espirituales. Eso éramos nosotros. Claro que el Señor hizo ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos y caminar a los cojos físicos. Pero su obra mayor, su mayor obra, fue sobre los discapacitados espirituales. Eso era lo que nosotros sufríamos, de discapacidad espiritual. No oíamos, no veíamos, no podíamos hablar la palabra del Señor, ni mucho menos caminar por el sendero del Señor. No podíamos ver el camino. No teníamos oído para escuchar su palabra. Mucho menos podíamos proclamar su nombre. Nuestros pies estaban entumecidos y torcidos a tal nivel por el pecado que no podíamos caminar por la senda. Pero el Señor nos dio oído para escuchar su llamado. Es Él quien nos llamó. Nos quitó la venda del engaño que nos tenía cegados y enderezó y fortaleció nuestros pies para que pudiéramos transitar por esta maravillosa senda. Y nos dio voz para proclamar su evangelio. Para ustedes, incrédulos e idólatras, ¿quieren ver los milagros del Señor? Vengan y solo mírenos a cada uno de nosotros. Amén. Miren nuestras vidas pasadas y vean la maravillosa obra de Cristo en nosotros. No se imaginan cuántas cosas maravillosas podían ver. La menor de estas, la menor de todas ellas, es ver a un exateo y perseguidor de Cristo proclamando el evangelio de la redención, hablando de Cristo
y de este muerto y resucitado. Ver a un ciego y mudo en las cosas del Señor, proclamando la sangre redentora, viendo y señalando el camino, el único camino a la salvación, el único camino a la santidad. Hermanos, si ustedes en verdad están en el camino, ya han sido santificados, ya han sido lavados, ya han sido limpiados y fortalecidos, sienten la presencia de Dios en sus vidas, han llorado de tristeza por las ofensas que han hecho a Dios con sus pecados, se han humillado delante del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, han descansado en Él. Él es su refugio y su gozo. Entonces hay que perseverar en el camino y alabar y glorificar al Señor por sus maravillosas y perfectas obras que ha hecho en todos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, ay Señor, mira, para ti todo el poder, el honor y la gloria, Señor. Padre, danos ojos, Señor, danos vista para verte, oídos para escucharte, voz para proclamarte, Señor. Padre, fortalece nuestro corazón, Señor. Endereza nuestros pies, endereza nuestras sendas, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Solo tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Solo tú eres Dios, Padre. Ay, Señor, míranos, míranos, Señor. No te olvides de nosotros, Señor. Levántanos, Señor, y sálvanos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.